Cachayo, especialista en cuidado crítico, trabajo en la unidad de soporte vital extracorpóreo y hoy vamos a ver diferentes estrategias para la terapia física y respiratoria en pacientes con ECMO y así promover su rehabilitación. Los objetivos de esta charla es exponer el rol del fisioterapeuta, kinesiólogo a nivel respiratorio y físico en pacientes con soporte ECMO, revisar la semaforización y el protocolo establecido por la ELSO para la movilidad temprana en pacientes con ECMO, describir las consideraciones para la ventilación mecánica y el weaning ventilatorio en pacientes con ECMO e integrar el abordaje físico y respiratorio en el marco de la rehabilitación integral del paciente en ECMO. El contenido de esta charla abarca el rol del fisioterapeuta kinesiólogo en la rehabilitación de los pacientes con ECMO, el protocolo escalonado para la movilización temprana de pacientes con ECMO, la semaforización para la movilización temprana, estrategias ventilatorias en pacientes con ECMO, weaning ventilatorio y estrategias respiratorias para la rehabilitación del paciente en ECMO. Bueno, para comenzar, el rol del fisioterapeuta kinesiólogo en la rehabilitación de los pacientes con ECMO es de vital importancia. Nosotros hacemos un abordaje integral a nivel físico, respiratorio, en donde optimizaríamos las cualidades de nuestros pacientes para así potencializar su funcionalidad y pronta recuperación y salida de ECMO. A nivel físico y a nivel respiratorio es importante el examen, la evaluación, el diagnóstico, la intervención y el pronóstico fisioterapéutico. En cuanto a la parte física, la prevención del síndrome de desacondicionamiento físico es de vital importancia, la movilización temprana, obviamente siguiendo protocolos establecidos por la ELSO, la optimización de cualidades físicas del paciente con ECMO. A nivel respiratorio, entre muchas labores, la programación y monitoreo de la mecánica ventilatoria, estrategias de ventilación en ECMO, el manejo y la permeabilidad de la vía aérea, el destete o weaning ventilatorio y las estrategias post-extubación para la recuperación pulmonar de nuestro paciente. Bueno, la ELSO propone una guía en donde tenemos un protocolo para poder iniciar la movilidad en nuestros pacientes estando en ECMO. Tenemos varias etapas. En este protocolo escalonado vamos a tener varias indicaciones para poder retroceder de etapa o avanzar y así promover la funcionalidad de nuestros pacientes. En la etapa 0, que vamos a hablar de un nivel de asistencia realmente bajo, de pasivo a activo asistido, vamos a tener un paciente que de pronto no está completamente despierto, sigue comandos de forma inconsistente, puede ser incapaz de utilizar las extremidades superiores o inferiores para asistir al movimiento, pero está en ese proceso de despertar. La actividad que haremos sería movilización pasiva en cama, cuidar rangos de movimiento, cambios de posición en cama, tolerancia a la inclinación. Recordemos que debemos procurar la inclinación al menos de 40 a 45 grados en nuestros pacientes, además de todo para evitar la neumonía asociada a la ventilación mecánica. El paciente puede estar inclusive sentado, obviamente con mucha asistencia del personal interdisciplinario. Posición pasiva, de pie en la cama, posición erguida en la cama, de manera pasiva o con asistencia. Aquí progresa a la siguiente etapa si el paciente inicia con movimientos motores y sigue comandos de seguridad sencillos, pero si los sigue podemos avanzar. ¿Cómo nos quedamos en esta etapa? Si evaluamos en 24 horas, si no responde, continuamos en la etapa 0 porque no responde a estímulos. Bueno, aquí tenemos entonces un ejemplo claro. Hay instituciones donde tienen mesas de bipedestación o camas, donde pueden favorecer una inclinación importante para ayudarle a nuestros pacientes a cambios de posición también. Podemos ver que el tema del cuidado del rango de movimiento articular me evita la anquilosis articular y realmente me ayuda a favorecer la progresión a las siguientes etapas. En la etapa 1 ya hemos evidenciado que 24 horas después de haber iniciado la etapa 0 el paciente empezó a responder a estímulos. Empezamos con activo sentado. El paciente está despierto ante estímulos verbales o físicos, sigue comandos motores de manera inconsistente, ya un poquito más consistente que en la anterior etapa. Puede estar sentado en borde de la cama con soporte de terapeuta, con soporte de arnés. Empieza con actividad de miembros superiores e inferiores.
empieza a realizar ejercicios para favorecer la mecánica respiratoria y aquí empezamos a hacer reeducación postural. Podemos utilizar, de acuerdo al estado de conciencia de nuestro paciente, las condiciones previas ya al momento de haber evaluado los antecedentes clínicos de nuestro paciente, podemos empezar con pesas, con mancuernas, con bandas elásticas, incentivos respiratorios si tenemos nuestro paciente extubado, cicloergómetros o bicicletas estáticas o arnés de posicionamiento si lo tenemos en nuestras instituciones. ¿Cómo progresamos a la siguiente etapa? Cuando tolera esta etapa y puede mantenerse sentado sin apoyo, ojalá en borde de cama o en silla pero sin espaldar por más de 10 segundos. Si lo tolera, a las 24 horas podemos avanzar a la siguiente etapa y si no, nos quedamos en esta etapa. Bueno, en esta diapositiva es importante tener presente que nosotros en la clínica Chayo tenemos diferentes tipos de pacientes que se benefician de la terapia de ECMO, neonatales, pediátricos, adultos, y es importante hacer aquí una aclaración y es que el protocolo obviamente tiene ciertas consideraciones para aplicar en la etapa del desarrollo que se encuentra en este caso nuestros niños que están con terapia de ECMO y pues podemos aplicarlo también ya como mucho más específico con los adultos para que nos sigan los comandos que queremos. Aquí tenemos paciente pediátrica que está empezando a hacer movilidad activa en miembros superiores, estamos favoreciendo la inclinación, seguramente nos está ayudando a sostenerse sin el apoyo del espaldar, pero igual, lo que digo, cada paciente hay que tratarlo de manera individualizada y de acuerdo a cómo éste responda podemos adaptar este protocolo al tipo de paciente. Tenemos paciente también adulto aquí en el centro de la diapositiva que está empezando a sentarse, que está empezando a realizar cicloergometría, estando inclusive en decúbito supino, porque ya tiene movilidad de miembros inferiores, todo con las precauciones debidas que más adelante vamos a entrar a evaluar. Tenemos estrategias fisioterapéuticas como la liberación miofacial. Hemos tenido muy buenos resultados con pacientes que se han demorado en el destete ventilatorio por poca actividad del diafragma o disminución de la excursión diafragmática, en donde hacemos movilización de la fascia, deslizamientos horizontales que van a favorecer esta movilidad adecuada para que haya mejor expansión, mejor ascenso del diafragma. Y tenemos, de acuerdo a las estrategias que utilicen en cada institución, incentivo respiratorio, presión positiva intermitente, resucití, las diferentes estrategias que me permitan promover la expansión pulmonar de nuestro paciente. Acordémonos que todo esto va de la mano. Bueno, en esta etapa, la etapa 2, ya hemos progresado, estamos activo de pie. Está un paciente despierto ante estímulos verbales y físicos, sigue comandos motores y de seguridad de manera consistente. Podemos empezar a hacer transferencias a la silla o transferencias a la bipedestación con ayuda de terapeuta, de equipo interdisciplinario, de caminador. Y aquí empezamos a hacer movimientos dinámicos de miembros inferiores. Favorecer todo el tiempo desde la etapa anterior la reeducación postural. Aquí también podemos hacer uso de pesas, mancuernas, bandas elásticas, dispositivos de asistencia como lo veníamos mencionando. ¿Cómo progresamos a la siguiente etapa? Si el paciente me tolera, al menos puede mantenerse de pie sin asistencia con dispositivo más de 10 segundos. Reevaluamos a las 24 horas. Si el paciente lo tolera y si no lo tolera, nos regresamos a la anterior etapa. Entonces acá, ¿cómo lo podemos evidenciar? Un paciente que ya está en bípedo, aún canulado en ECMO, donde requiere apoyo del terapeuta para favorecer control cefálico, reeducación postural, activación de musculatura extensora de tronco, en fin, toda la musculatura también antigravitatoria que me permita poder estar de pie. Todo esto lo venimos trabajando con nuestros pacientes en esta etapa. Aquí podemos utilizar, de acuerdo a criterio profesional y a la condición de nuestro paciente, ejercicio en cadena cinética abierta y cerrada, progresión de resistencia con las bandas elásticas, progresión de trabajo de fuerza con autocarga y mancuernas. Aquí empezamos a trabajar propiocepción, equilibrio y balance al menos más de 10 segundos que lo tolere y lo que veníamos insistiendo tanto, la reeducación postural global.
Ya progresamos a la etapa 3. Aquí la etapa 3 es activo, actividad dinámica en bipedestación. Paciente despierto y alerta, sigue todos los comandos de manera consistente. Aquí ya tiene una transferencia entrenada. El paciente se ayuda activamente para los cambios de cama a silla, de silla a bípedo. Actividades dinámicas en bipedestación. Acá podemos empezar con también la marcha estática dinámica, ejercicios de miembros superiores e inferiores con la progresión que veníamos de la etapa anterior. Ahora, progresión con mancuernas, con peso, con autocarga, con bandas elásticas. Y acá en la mayoría de los casos ya no necesitaríamos dispositivos de asistencia, pero acuérdense que todo depende de nuestro paciente. ¿Cómo progresamos a la siguiente etapa? Si me puede realizar el paciente actividades sin dispositivo de asistencia más de 30 segundos. Reevaluamos en 24 horas. Si el paciente no lo tolera, regresamos a la anterior etapa y evaluamos. Como en la anterior etapa, nosotros podemos implementar los mismos ejercicios en cadena cinética abierta, cerrada, ejercicios de coordinación viso-manual en bípedo, todo esto para ayudar a favorecer la funcionalidad de nuestro paciente, incluir actividades instrumentales de la vida diaria, progresión de la resistencia, la misma propriocepción, equilibrio y balance por más de 30 segundos. Continuamos importante con la reeducación postural global. Es importante aquí tener presente que como estamos manejando o iniciando el manejo de la marcha dinámica, empezamos a reeducar las fases de la marcha. En esta etapa, la etapa 4, activo, marcha funcional, incluye un paciente completamente despierto, completamente alerta, que sigue los comandos de manera activa. Aquí continuamos con el entrenamiento de la marcha, continuamos con las actividades dinámicas en bipedestación, continuamos fortaleciendo musculatura, potencializando las cualidades físicas de nuestro paciente. Aumentamos y disminuimos de acuerdo a si el paciente progresa con la marcha. Reevaluamos en las 24 horas. Si el paciente no lo tolera, nos devolvemos a la anterior etapa. Realmente la diferencia abarca en los dispositivos que tenga que utilizar o la cantidad de asistencia que tenga que utilizar nuestro paciente para hacer una marcha funcional. Todo esto aplica a nuestros pacientes canulados en ECMO. Acuérdense que estamos hablando también de la movilidad temprana, pero también estamos hablando de pacientes que salen rápidamente o que se demoran un poquito de salir en ECMO, de acuerdo a las condiciones que lo hayan llevado a la terapia, y también lo potencializamos con pacientes sin canulación, ya de canulados de ECMO, que también requieren mejorar estas cualidades físicas que hemos venido hablando. Bueno, vamos a hablar de la semaforización, que es un tema que realmente nos incumbe a todo el equipo interdisciplinario, multidisciplinario, y sobre todo a nosotros los fisioterapeutas kinesiólogos. La semaforización. Esta semaforización nos indica con qué seguridad podemos mover a nuestro paciente, las contraindicaciones y las indicaciones para y las precauciones que debemos tener presentes. Como color rojo tenemos la contraindicación. Acá tenemos pacientes que han tenido sangrado activo reciente en sitios críticos, hipotensión sostenida, cánulas de ECMO inestables, arritmias graves, asincronías ventilatorias, presión intracraneal elevada, hipoxemia o hipercapnia severa refractaria pese al inicio de la terapia ECMO. Como precaución, color amarillo, tenemos pacientes con soportes vasopresores a dosis estables, PAFIs bajas pero estables, hemoglobina en un rango de seguridad menor a 8, mayor a 6, en donde podemos hacer movilidad articular, todo a muy baja intensidad. Realmente aquí hay que tener precaución, al igual que con las plaquetas menor a 5000, pero no me contraindica la movilidad. 50. La anticoagulación sin sangrado activo, el riesgo de desplazamiento de cánulas y el estado de la conciencia. Aquí es importante tener algo presente, y es que como equipo todos debemos hablar el mismo idioma. Tenemos que estar muy pendientes de las imágenes diagnósticas, en donde voy a ver la posición de las cánulas y con total seguridad puedo empezar a hacer la movilidad. Y en cuanto al color verde, tenemos apto para movilidad. Son pacientes que se encuentran estables hemodinámicamente, las cánulas se encuentran normoposicionadas, tienen un soporte vasopresor mínimo, hay cooperación del paciente
del paciente y también aquí evaluamos un estado de conciencia óptimo para poder realizar las actividades. Es importante tener presente el estado de la conciencia. ¿Por qué? Porque tenemos pacientes que, por más estables que se encuentren, si se encuentran con delirium hiperactivo, agitación psicomotora, seguramente va a ser caídas de flujo, va a ser deterioro hemodinámico, inestabilidad hemodinámica y nos va a frenar un poco el avance o en la progresión en la rehabilitación física o respiratoria. Entonces es importante tener estos 3 puntos presentes para nosotros poder empezar a semaforizar a nuestros pacientes con total seguridad y empezar a aplicar los protocolos para la movilidad temprana o al contrario detenernos y esperar para evaluar la condición clínica de nuestro paciente. Bueno, ahora vamos a hablar de otro tema importante que va ligado a la rehabilitación física, que es todas las estrategias ventilatorias que yo quiero aplicar con nuestro paciente que está canulado en ECMO y los objetivos que tenemos como fisioterapeutas para favorecer a nuestros pacientes y mitigar los daños asociados a la ventilación mecánica. Entonces acá tenemos como objetivo principal de una adecuada programación ventilatoria, minimizar el daño pulmonar inducido por el ventilador, la ventilación ultraprotectora en estados agudos, en canulaciones recientes, en pacientes en estado severamente crítico, y optimizar la recuperación pulmonar. Nosotros en la clínica Shayo evidenciamos que entre más pronto procuremos la extubación, mucho mejor el paciente se nos comporta. ¿Qué hoy con esto? El paciente extubado es un paciente tranquilo en la mayoría de los casos. El tubo sí de alguna u otra manera va a disminuir el confort de nuestro paciente. Cuando tenemos un paciente extubado, ya sea en cánula nasal de alto flujo, de no invasiva, una ventilación mecánica no invasiva o una cánula nasal convencional, son pacientes que tienen una recuperación un poco más acelerada, nos pueden ayudar mucho más con la progresión de la rehabilitación física y respiratoria. Bueno, ya para progresar con este tema, es importante que tengamos presente que tanto el tema de la rehabilitación física, prescripción del ejercicio, estrategias fisioterapéuticas para la movilización de nuestros pacientes, todos son temas bastante amplios que aquí estamos dando parámetros estándar iniciales para nosotros poder implementar de manera inicial con nuestros pacientes en ECMO. Ahora, en cuanto al modo ventilatorio, ventilación mecánica, aplica lo mismo. Vamos a hablar específicamente de los modos ventilatorios que podemos utilizar con nuestros pacientes en ECMO, que depende de el tipo de paciente, si es un paciente neonato, pediátrico, adulto, de la condición actual que lo llevó a la terapia, si es un paciente respiratorio, si es un paciente cardiovascular. Tenemos los antecedentes clínicos de nuestro paciente, si es un paciente con antecedente de neumopatía, una cardiopatía que implique relevancia para la ventilación mecánica. Acá evaluamos la sedación y la cooperación que van directamente ligados para poder nosotros hacer la ventilación mecánica ya sea controlada, dual o completamente espontánea. Para poder colocar un paciente en volumen control o presión control, realmente depende de qué tan sano o qué tan enfermo está el pulmón de nuestro paciente. Cuando tenemos pacientes que están canulados en ECMO, en un ECMO veno-venoso, por un SDRA grave, ya sea la patología que lo haya llevado, pero por un SDRA grave, la mayoría de los casos son pulmones demasiado inflamados, demasiado enfermos, en donde realmente las presiones van a ser presiones muy altas de la vía aérea y donde yo quiero reducir los daños asociados a la ventilación y quiero cuidar ese pulmón mientras recupera, por lo cual iniciaríamos con presión control. Si al contrario tenemos pacientes con un pulmón sano o con un pulmón, puede ser respiratorio, pero con un pulmón que no está tan severamente afectado, podemos iniciar colocándole volumen control y así optimizando o regulando mucho más toda la mecánica ventilatoria de nuestro paciente. Al cualquiera de los dos casos, lo ideal es que al inicio de la terapia empecemos programando volúmenes corrientes menores a 6 mililitros por kilogramo de peso, por el peso predicho. Hablan inclusive hasta de 3 por kilogramo de peso, sin embargo eso depende de los protocolos de cada institución, pero
bueno, y también si hablamos de ventilación ultraprotectora, pero lo ideal es que lo manejemos así. Acordémonos, ya lo vamos a mencionar aquí más adelante, es que la membrana, el ECMO está supliendo toda la función cardiovascular pulmonar, entonces realmente entre más podamos tener ese pulmoncito en reposo, está muy bien. Vamos también a tocar un tema importante que es la ventilación apneica controlada por ECMO en condiciones especiales, ya lo mencionaremos. En cuanto a la presión positiva al final de la expiración, la recomendación es de 8 a 12 centímetros de agua y ajustar individualmente de acuerdo a nuestro paciente, a la mecánica pulmonar, la radiografía, las imágenes diagnósticas y la respuesta clínica. La FiO2, el porcentaje de oxígeno que nosotros vamos a administrarle a nuestro paciente, procuremos que sea la más baja para evitar toxicidad. Recordemos que la oxigenación depende principalmente del ECMO. La frecuencia respiratoria depende de la condición de nuestro paciente, la eliminación también del CO2 está por el ECMO, pero nosotros podemos empezar a administrar en parámetros en programación inicial frecuencias de 10 a 14 cuando estamos en reposo o en ventilación ultraprotectora. En cuanto a la ventilación apneica controlada, tenemos casos muy especiales en donde tenemos pacientes severamente deteriorada su función pulmonar, en donde exclusivamente dependen del ECMO, en donde aquí, de acuerdo a condiciones quirúrgicas, daño pulmonar, objetivos clínicos específicos, podemos tener pacientes en apnea, pacientes con tubos en T, pacientes con tubos clampeados, y digamos que no nos debemos de preocupar en exceso porque estamos controlándolo con la membrana. Sin embargo, si podemos tener pacientes ventilados, que es en la mayoría de los casos, está muy bien. En cuanto a los modos duales y espontáneos, entonces aquí ya encontramos pacientes en donde ya se le ha disminuido la sedación, el progreso de su patología o de su condición clínica, digamos que ha tenido un adecuado progreso, o más bien también podemos tener otra cara de la moneda en donde tenemos pacientes que continúan muy enfermos, pero que no se favorecen tanto de tener el tubo ya estando despiertos. Son pacientes que le vamos a brindar confort, vamos a favorecer la rehabilitación integral, en donde pues acá se le está haciendo la disminución de la sedación, donde tenemos pacientes con estabilidad hemodinámica, en donde muchas veces tenemos pacientes que ya se están despertando y en los modos controlados no toleran y no pueden hacer una buena mecánica ventilatoria. Aquí evitamos asincronías severas y aquí podemos poner con tranquilidad modos como CPAP con soporte, compresión soporte, bilevel o duopap. De acuerdo a nuestro ventilador, a la marca de nuestro ventilador, podemos tener modos ventilatorios como volumen soporte adaptativo, el PAF Plus, volumen garantizado, volumen soporte, de acuerdo a nuestro tipo de ventilador y a los modos espontáneos que este ofrezca. Podemos empezar a utilizarlos también con toda tranquilidad. Acuérdense de todas las indicaciones anteriores de la sedación y de la cooperación de nuestro paciente, y sobre todo para favorecer el confort de nuestro paciente y evitar la asincronía. Las asincronías realmente pueden dar un giro importante en la condición del paciente, pueden ayudarlo a progresar o al contrario lo pueden deteriorar y nos puede frenar un poco toda la rehabilitación integral. Entonces es importante conocer bien nuestro paciente, evaluarlo, gasimetría arterial, placa de tórax, condición, estabilidad hemodinámica, soportes, función cardiovascular, para poder nosotros darle un soporte adecuado e ir así haciendo el destete progresivo de la ventilación mecánica. En cuanto a la mecánica ventilatoria, es importante tener presente que estas resultantes de la programación que nosotros colocamos a nuestro paciente en la ventilación mecánica nos van a ayudar a tomar las decisiones adecuadas para el progreso del destete ventilatorio, la extubación, inclusive también del manejo con el flujo de ECMO. Acá tenemos varios aspectos fundamentales. La presión inspiratoria pico o máxima, que esperemos que esté menor de 30 centímetros de agua. La presión media de la vía aérea en un pulmón enfermo, ojalá que esté menor a 15 centímetros de agua. En un pulmón sano, menor a 12 centímetros de agua. La presión plató o la meseta. Acá tenemos, bueno, antes de continuar, es importante también evaluar la condición. Tenemos pacientes con presiones súper altas de la vía aérea por más
optimización de la sedación, paciente relajado inclusive. Tenemos presiones también altas de la vía aérea, distensibilidades severamente comprometidas, entonces todo va de acuerdo a nuestro paciente. Digamos que esto es un estándar, pero hay que individualizar el manejo. Continuando, la presión plató o meseta la tenemos que evaluar con un paciente completamente entregado al ventilador sin esfuerzo respiratorio, en donde vamos a hacer una pausa inspiratoria y este valor que nos arroja esperemos que sea menor a 20 centímetros de agua. En cuanto a la distensibilidad estática, nosotros acá podemos evaluarlo en pacientes con pulmón enfermo, con pulmón sano. Con pulmón enfermo, más o menos el valor sería menor a 40 mililitros por centímetros de agua. Y en paciente sano de 60 a 100 sin patología pulmonar. ¿Cómo se calcula la distensibilidad estática? Volumen corriente dividido en presión plató menos PIP. Aquí nosotros realmente, bueno, podemos también aplicarlo en cuanto al paciente con ECMO, inclusive podemos encontrar valores menores a 20 mililitros sobre centímetro de agua, especialmente en fases iniciales. Digamos que puede ser la normalidad, pero vamos a procurar que sea diferente de acuerdo a la programación que nosotros empecemos a modificar de acuerdo a los resultados o a estas resultantes de la programación. En la distensibilidad dinámica, nosotros tenemos acá valores como 50 o mayor de 50 mililitros sobre centímetro de agua en pacientes sin patología pulmonar, y en un contexto de SDRA podemos encontrar valores de 30 a 40, inclusive en pacientes severamente enfermos menores de 40. En cuanto al driving pressure, el driving pressure es una medida fundamental, gold standard, para inclusive nosotros evaluar cómo se está comportando la ventilación que le tenemos programada y cómo se está enfrentando ese pulmón a la ventilación, y es un indicador de mortalidad asociado a la ventilación mecánica o al daño pulmonar. Aquí lo que nosotros representamos es la presión efectiva que se aplica al pulmón para entregar un volumen corriente. ¿Cómo se calcula? Presión plató menos la PEP, la presión positiva al final de la aspiración. Ojalá que sea menor a 15 centímetros de agua en paciente enfermo. En paciente con pulmón sano puede ser menor a 12 centímetros de agua. El poder mecánico. El poder mecánico es otra medida importante donde nosotros aquí vamos a evaluar la energía por minuto entregada al pulmón por el ventilador, donde se integran pues varios factores importantes: el volumen corriente, la frecuencia respiratoria, la presión plató, la PEP, la presión inspiratoria y la resistencia y compliance del sistema respiratorio. Es una fórmula larga que aplicada a nuestro paciente realmente, ojalá de manera diaria, podemos también empezar a modificar estos parámetros que acabo de mencionar para poder tener un valor que se acerque a lo normal para cuidar este pulmón y que la energía tenga menor gasto de energía para la entrega del pulmón al ventilador, al pulmón del ventilador por parte del ventilador. Esto se asocia directamente con el riesgo de BILI, la lesión pulmonar inducida por el ventilador. En los pulmones sanos, ojalá que sea menor a 5 el poder mecánico, pero en pacientes con ECMO o enfermos, severamente enfermo el pulmón, menor a 10. Vamos a encontrar poder mecánico súper altos y ahí es donde nosotros vamos a empezar a modificar para ayudar a mitigar estos daños. Y la resistencia de la vía aérea bueno, primero que todo es importante tener presente que es la oposición al flujo de aire dentro del árbol traqueobronquial. Se va a aumentar en condiciones como broncoespasmo, secreciones, tubos estrechos, asincronías ventilatorias. Esto también se calcula con la presión plató, con la presión pico menos la presión plató sobre el flujo que le tenemos administrado. En este caso se calcularía en un paciente que tenga ventilación mecánica controlada por volumen. Y ojalá que el valor esté de 5 a 10 centímetros de agua sobre litro segundo. Porque es importante evaluar y monitorizar todo este tema de la mecánica ventilatoria en pacientes con ECMO, pacientes ventilados de manera general, pero en pacientes con ECMO en este caso. La distensibilidad estática disminuida sugiere un pulmón severamente afectado.
lo que también pues nos puede ayudar con el pronóstico que tenemos con ese pulmón y con ese paciente. La extensibilidad en general ayuda a guiar el ajuste de la ventilación protectora y la titulación de la PEP. La mejoría progresiva de la extensibilidad indica la recuperación pulmonar y puede orientar el futuro destete ventilatorio. El driving pressure es el predictor gold estándar de mortalidad frente al volumen control o la presión plato inclusivo, que también es importante analizar, pero este es de vital importancia lo que hablábamos de asociado a la mortalidad de pacientes por daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica o asociado al estrés pulmonar. En ECMO el objetivo es minimizar el delta de presión para permitir la recuperación pulmonar, entonces los parámetros de ultraprotección están muy bien. El cálculo del poder mecánico es una métrica útil para disminuir la energía entregada del pulmón, permitiendo modificar los parámetros previamente mencionados para unas resultantes óptimas. Y tener una resistencia de la vía aérea alta aumenta el riesgo de asincronía, retrasando el destete ventilatorio. Entonces procurar estar pendiente todo el tiempo de todas estas pequeñas y grandes cosas que van a condicionar la evolución de nuestro paciente. Bueno, para el destete ventilatorio, entonces acá nosotros ya buscamos promover la respiración espontánea, minimizar el daño pulmonar, permitir la extubación segura y evitar las infecciones asociadas a la ventilación mecánica. Sobre todo, además de esto, el confort de nuestro paciente. ¿Qué criterios tenemos para nosotros empezar a hacer el destete ventilatorio? La mejoría clínica, ya sea en rayos X, en imágenes diagnósticas, en gases arteriovenosos, parámetros de ECMO estables y pacientes despiertos, al menos que me defiendan la vía aérea. ¿Qué estrategias tenemos? Evaluar la tolerancia pasando al modo espontáneo, de modo controlado, a modo dual, a modo espontáneo. Vigilar asincronías, trabajo respiratorio, uso de musculatura accesoria. Tolerar pruebas de respiración espontánea. ¿Y qué pruebas vamos a utilizar acá? De manera general, índice de Tobin de respiración espontánea menor a 80, que nos dé fuga cuando desinsuflamos el balón del neumotaponador, que la fuerza del diafragma sea mayor a 20 centímetros de agua, aquí tengamos presente que es mayor, que el RAS esté de -1 a 0, paciente que está despierto, y que el puntaje de la vía aérea me dé menor a 6. Pacientes con abundante cantidad de secreciones, con mal manejo de secreciones, me puede indicar un fallo de la extubación, y más si no tiene cómo defender la vía aérea. Bueno, ¿se puede extubar un paciente en ECMO? Sí. No hay que tenerle miedo. Realmente, como la membrana está cumpliendo la función corazón-pulmón, debemos estar tranquilos que vamos a ayudarle a nuestro paciente a tener más confort y ayudarle a recuperar toda la condición que lo llevó a esta terapia y a poder avanzar clínicamente. ¿Cómo se le conoce a esto? Como extubación precoz o extubación temprana, y está respaldado por la ELSO. ¿Qué requisitos debemos tener? Pues paciente despierto, colaborador, sin sedación profunda, capacidad de proteger la vía aérea, lo que veníamos hablando, buen control de CO2 sin el ventilador. Recordemos que eso lo está haciendo también la membrana, pero hay pacientes que dependen inclusive del ventilador para poder regular los niveles de dióxido de carbono. También la adecuada oxigenación por gasimetría. También existen condiciones especiales, pacientes severamente enfermos o con antecedentes previos a la terapia ECMO. Vamos a tener PAFIs disminuidas, oxigenaciones realmente bajas, pero si son pacientes que vienen con esta condición, realmente podemos tolerarlo. Se puede extubar a cánula nasal de alto flujo, que sería lo ideal, si ha venido con deterioro de la oxigenación, si ha venido con oxigenaciones bajas realmente. No, ventilación mecánica no invasiva, si son pacientes cardiovasculares, para ayudar al ventrículo derecho, disminuir la poscarga. Alternancia de ventilación mecánica no invasiva cánula de alto flujo, si tenemos pacientes que han estado varios días en ventilación mecánica para evitar el fallo de la extubación, o si tenemos un paciente que realmente a nivel de oxigenación se ha encontrado muy estable, podemos extubarlo a cánula nasal convencional. Todo depende de la condición de nuestro paciente. Bueno, ¿qué nos dicen las guías ELSO 2023-2024 que respaldan el destete precoz y la extubación precoz en nuestros pacientes con ECMO? El destete del ventilador en pacientes con ECMO debe individualizarse. La extubación durante el ECMO puede considerarse segura y beneficiosa si el paciente demuestra capacidad funcional respiratoria adecuada, conciencia y estabilidad hemodinámica. El fisioterapeuta kinesiólogo es clave en esta evaluación.
Bueno, ¿qué estrategias respiratorias para la rehabilitación del paciente con ECMO podemos encontrar? Varias realmente. Ya teniendo un paciente en proceso de destete ventilatorio o recientemente extubado, vamos a utilizar electroestimulación. En el caso de nosotros en la clínica, realmente nos ha funcionado muy bien utilizar la electroestimulación diafragmática en pacientes que se han demorado en salir de la ventilación, en pacientes que llevan muchos días bajo sedación profunda, en donde vamos a encontrar excursión diafragmática disminuida o movilidad del diafragma realmente baja. Y aquí podemos empezar a utilizar esta estrategia que ha tenido muy buenos resultados para lograr extubaciones exitosas. Recomendación, hay muchos modos, de acuerdo si tienen también el equipo electroestimulador en su institución, pero podemos iniciar si lo tenemos con un modo simétrico bifásico o asimétrico bifásico, con la frecuencia de 30 a 50 Hz, duración de pulso de 250 a 400, la intensidad de 30 a 40 miliamperios y de acuerdo a la tolerancia de nuestro paciente también, tiempo on-off de 1 a 2 y on de 2 a 5, de 1 a 2 y off de 2 a 5. Y la duración de 15 a 30 minutos. ¿Qué nos dice la evidencia en cuanto a la electroestimulación? Que es efectiva por lo menos 2 veces al día. Debemos integrarla con toda la rehabilitación que le estamos haciendo a nuestro paciente, movilidad articular, fortalecimiento, miembros superiores, miembros inferiores, potencializar cualidades físicas, liberación miofacial diafragmática o de musculatura accesoria también. Electroestimulación también sirve como una estrategia y una medida adicional para mejorar las condiciones de nuestro paciente a nivel ventilatorio y respiratorio. La liberación miofacial que tanto hemos hablado. La inducción miofacial también tiene mucha evidencia en cuanto a la mejoría de la excursión diafragmática, la activación diafragmática. Ojalá que podamos hacerlo con pacientes en donde pues, no tengamos canulaciones centrales, pacientes que estén hemodinámicamente estables. Hay técnicas adecuadas para hacer los deslizamientos y poder manipular adecuadamente la fascia. Ojalá lo podamos implementar. Si conocemos la estrategia está súper bien también para ayudarle a nuestro paciente. La presión positiva intermitente, ya sea con la PPI, con el Resuscití, con dispositivos que tengamos para administrar presión positiva, está muy bien. Con nosotros hemos tenido pacientes que han mejorado la oxigenación de manera importante y en un periodo corto de tiempo haciéndolo de manera regular, cada 6 horas inclusive. Y el incentivo respiratorio. El incentivo respiratorio, ya sea para la inspiración o expiración de acuerdo a la condición de nuestro paciente, es una estrategia que se vincula a todo lo que vamos a hacer en nuestra intervención fisioterapéutica. No es la única estrategia para ayudarle, realmente hay que vincularla con más estrategias, ejercicios respiratorios, con todo lo que hemos hablado previamente para poder encontrar efectividad, sobre todo en la oxigenación y el destete progresivo de la FIO2 que le tengo administrado con la estrategia de oxigenoterapia que le tenga administrando a nuestro paciente. Estas estrategias todas se vinculan con la terapia física, realmente hace parte no podemos desvincularla la una de la otra, entonces es importante que las manejemos de manera integral. Y bueno, como conclusiones tenemos que la intervención fisioterapéutica en pacientes con ECMO es fundamental tanto a nivel físico como respiratorio, contribuyendo activamente en la prevención del desacondicionamiento físico, la lesión diafragmática y las complicaciones asociadas a la ventilación mecánica prolongada. El destete ventilatorio en ECMO debe ser progresivo, individualizado y seguro, integrando las pruebas clínicas, evaluación neuromuscular, estrategias como la extubación precoz en casos seleccionados. El fisioterapeuta kinesiólogo juega un rol clave en la toma de decisiones clínicas, aplicando técnicas avanzadas como la electroestimulación diafragmática, movilización activa progresiva y el soporte respiratorio, todo dentro de un enfoque multidisciplinario. Aquí todos tenemos que ver realmente. Y una rehabilitación efectiva, segura y basada en la evidencia mejora significativa los desenlaces funcionales y la calidad de vida post-ECMO de nuestro paciente. Entonces acá recordar que este es un trabajo en conjunto realmente, todos dependemos de todos y todos en pro del bienestar de nuestro paciente, entonces es una invitación para que integremos la semaforización, el protocolo escalonado, para que seamos activos en la rehabilitación de nuestro paciente, propositivos a la hora de las terapias, procurarle el bienestar en todo el sentido de la palabra, ser muy acertados a la hora de abordar a nuestro paciente y sobre todo tener en cuenta que la rehabilitación realmente indica qué tan funcional va a ser nuestro paciente al salir de la terapia ECMO.
Aquí tenemos referencias, las referencias de la anterior charla, que realmente lo que les venía mencionando tiene mucha tela por cortar, son temas, perdón, muy amplios, pero bueno, acá tenemos unos parámetros iniciales que nos pueden ayudar a tratar a nuestros pacientes de manera segura. Me pueden contactar al correo que está aquí presente si tienen alguna duda, si quieren de pronto sugerencias para elaboración de protocolos, si quieren saber cómo en la clínica Shayo y en la unidad de soporte vital extracorpóreo tratamos a nuestros pacientes, pruebas específicas, parámetros específicos, me pueden hacer saber y con gusto lo compartiremos. Acá tenemos redes sociales también y el número telefónico para que me puedan contactar para lo que necesiten, a todo el nivel de rehabilitación física y pulmonar. Estamos presentes para ustedes y muchas gracias a todos por su atención.